Seguramente, queridos amigos, alguna vez hemos visto algún video o mensaje por alguna de las redes sociales donde difaman y calumnian a nuestro gran presidente López Obrador. Generar este tipo de contenidos perversos y maliciosos es muy común en la derecha. Si alguno de ustedes no los ha visto, los invito a darse una vuelta por la red social X, pero les advierto que es bastante tóxica y no es para menos, pues es la preferida por la derecha. Si tienen oportunidad, analicen algunos de estos mensajes o videos y notarán varias cosas que resultan bastante preocupantes. En todos estos, su ingrediente principal es el odio y el desprecio, aderezados con injurias, datos falsos, ataques, descalificaciones, difamaciones, mentadas de madre, mentiras al por mayor, amañados y sacados de contexto. Esto sin duda alguna tiene varios objetivos, como infundir miedo, desinformar y manipular la opinión pública para que terminen odiando a López Obrador, llegando a tener un fuerte impacto entre un sector de la población más vulnerable, por estar menos informado, documentado y politizado. Por eso los vemos en las marchas que organiza la oligarquía corrupta, representada por Claudio X González, donde dicen una serie de barbaridades difíciles de creer. Como que López Obrador quiere reformar el artículo 139 de la Constitución para quitarle sus propiedades, cuando dicho artículo ni siquiera existe. Que López Obrador es comunista. Para empezar, cuando les preguntan si saben qué es el comunismo, no saben qué contestar. Que López Obrador nos quiere volver ateos a todos, que además nos va a hacer brujería porque él es Satanás. Aquí sí de plano se volaron la barda. No les extrañe si llegan a escuchar que es el mismo anticristo, que pertenece a los reptilianos, que es un extraterrestre venido de Júpiter, que intenta invadir el planeta, que es un vampiro o que quizás sea un zombie. Todo esto es utilizado para desviar las miradas y hacer una cortina de humo para que se les olvide que por candidata tienen a una mujer corrupta, vulgar, ignorante e incompetente para ocupar un cargo de esa envergadura. Que no tiene proyecto de nación, que carece de ideología política y que es incongruente. Hoy puede decir que es de derecha, mañana que es de izquierda. Podemos verla en un video pegándole a una piñata con las siglas del PRI, gritando que los metan a la cárcel por rateros y tiempo después dice que es un orgullo representarlos. También la podemos ver hablando pestes de su padre y en otro video diciendo que aprendió valores de sus padres. En pocas palabras, todo esto es una guerra sucia sin cuartel como pocas se han visto. Esto debido a su desesperación por su inminente derrota del PRIAN. Y no es para menos, pues en estas elecciones el partido del PRD desaparecerá, mientras que los partidos del PRI y el PAN quedarán agonizantes. Ellos saben perfectamente que después de estas elecciones, el siguiente en desaparecer podría ser el PRI, de modo que están dispuestos a todo. Y cuando digo a todo, me refiero a ir a los extremos. Históricamente ya lo han hecho. Recordemos el golpe de estado del 9 de febrero de 1913, donde asesinaron de manera cobarde al entonces presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Déjenme contarles algo que posiblemente no sabían. Gracias a los documentos que se filtraron por Wikileaks, se supo que el gobierno de Estados Unidos analizó en agosto de 1976 un presunto plan del expresidente Luis Echeverría para mandar asesinar al entonces candidato a la presidencia, José López Portillo, con el consentimiento de altos mandos del ejército, esto con la finalidad de extender su periodo de mandato y no dejar el poder. Esto no es una invención como la de Tim Bolden del 2006 o la del New York Times del 2018, donde mencionaban que alguien, sin dar nombres ni pruebas, perteneciente a la campaña de López Obrador, recibió dinero del narco para su campaña. Aquí se trata del entonces embajador de Estados Unidos en México, Joseph John Jova, que desde su despacho envió un cable diplomático el 6 de agosto de 1976 alertando de esta situación al entonces secretario de Estado Henry Kissinger. Originalmente, este fue un telegrama clasificado como secreto, archivado posteriormente como microfilm y desclasificado el 4 de mayo de 2006. Tampoco podemos olvidar lo sucedido a Luis Donaldo Colosio, tema conocido por todos los mexicanos y que el nombre del responsable es un secreto a voces. ¿Y qué decir de los expresidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, que trabajaban como agentes de la CIA bajo los nombres claves de Litempo y Litensor, que fueron capaces de traicionar a su patria? Y vaya usted a saber cuántas personas que les han estorbado en el camino fueron desaparecidas. Todo esto refleja perfectamente cómo es la derecha,
clasista, racista, desprecian al pueblo, a los pobres. Por eso los escuchamos decir barbaridades como la que publicó el panista y actualmente diputado Gabriel Cuadri en su cuenta de X. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. O lo que dijo en 2020 el escritor Francisco Martín Moreno con tendencias políticas abiertamente derechistas. Ignoran. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, te lo juro. Esto lo mencionó porque se había llevado a cabo la conmemoración de la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 en la plancha del Zócalo. ¿Y qué decir de la analista política Denise Dresser con su vergonzoso comentario clasista mencionando que ella proponía una reforma constitucional para obligar a todos los miembros de Morena a vivir en Iztapalapa? O algo más reciente, lo que dijo la influencer Karina Paulsen, que los votos de los mexicanos no deberían de valer lo mismo. Para explicar esto, puso como ejemplo los estados de Chiapas y Oaxaca, mencionando que, como en ellos no hay tanta clase media, alta o empresarios, pues no pueden valer lo mismo. Por el contrario, debería de tener un mayor peso los estados ricos que aportan más impuestos. Y también comentó que un voto adquirido mediante regalos o despensas no debería de tener el mismo peso que un voto emitido de manera consciente y reflexiva. ¿Qué les parece su lógica, queridos amigos? Su manera de pensar, despreciando a los pobres, siendo clasista y racista. Pero no podía faltar la corrupta candidata de la derecha prianista, Xóchitl Gálvez, que dijo lo siguiente. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les va a llevar educación, puta? Esto lo dijo cuando estuvo a cargo de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante la gestión del entonces presidente Vicente Fox. ¿Cómo alguien que está encargada de una oficina para llevar desarrollo a los pueblos indígenas los puede despreciar de esa manera? Es incongruente, es ilógico y absurdo. Solamente a Vicente Fox se le pudo ocurrir semejante estupidez de darle ese cargo a Xóchitl Gálvez. Pero aparte, notan que después de su desafortunado comentario, le festejan sus idioteces los periodistas chayoteros riéndose con ella. Era para que la destituyeran en ese momento y la inhabilitaran de por vida para ocupar un cargo público. Pero así siempre ha sido la derecha prianista. Recordarán cuando eran tiempos electorales y necesitaban de nuestro voto. Ahí sí nos tomaban en cuenta. Y después, pues no nos bajaban de indios o nacos.